17 de junio de 1972, 2:30 am. 5 hombres vestidos con trajes de negocios y guantes quirúrgicos irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C. Llevaban sofisticados equipos de vigilancia electrónica, herramientas para abrir cerraduras y cámaras. El guardia de seguridad Frank Wills nota cinta que cubre los pestillos de las puertas en sus rondas y llama a la policía. En cuestión de minutos, los 5 ladrones fueron arrestados. Parece un delito menor, un extraño robo de tercera categoría que será olvidado por el siguiente ciclo de noticias. Lo que nadie se da cuenta en ese momento es que este torpe allanamiento desencadenará el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos. Forzará la renuncia de un presidente que ganó la reelección por una de las mayores avalanchas jamás registradas. Enviará a docenas de poderosos funcionarios del gobierno a una prisión federal y transformará fundamentalmente la relación entre el pueblo estadounidense y sus líderes. El mundo antes de Watergate y el mundo después de Watergate serían 2 lugares completamente diferentes. Estados Unidos a principios de 1972 era una nación que aún operaba bajo ciertas suposiciones sobre el poder presidencial y la integridad gubernamental. Los presidentes podían cometer errores, podían implementar políticas cuestionables, pero la idea de que un presidente en funciones orquestara actividades criminales desde la propia oficina oval era casi impensable para la mayoría de los estadounidenses. La presidencia tenía un aura de autoridad intocable. Cuando el presidente hablaba, su palabra se presumía veraz. Cuando su administración hacía declaraciones, la prensa y el público generalmente las aceptaban al pie de la letra. No había fiscales especiales que investigaran a los presidentes, ni consejeros independientes, ni expectativas de que el Congreso citara las cintas de la Casa Blanca. El privilegio ejecutivo rara vez se cuestionaba. La presidencia imperial, como la llamaría más tarde el historiador Arthur Schlesinger, estaba en su apogeo. Richard Nixon encarnó a la perfección esta presidencia imperial. En noviembre de 1972, apenas 5 meses después del asalto al Watergate, ganó la reelección con una aplastante mayoría, ganando en 49 estados y recibiendo más del 60% del voto popular. Había logrado avances diplomáticos históricos con China y la Unión Soviética, parecía estar reduciendo la participación estadounidense en Vietnam y parecía políticamente invencible. El Partido Republicano controlaba el poder ejecutivo. Los índices de aprobación de Nixon se mantenían sólidos. La prensa había informado sobre los arrestos del Watergate, pero la historia tuvo poca repercusión durante la campaña. La mayoría de los estadounidenses lo desestimó como un incidente menor exagerado por los oponentes demócratas, desesperados por perjudicar las posibilidades de reelección de Nixon. La vida continuó con normalidad. La maquinaria gubernamental funcionaba como siempre. Nadie sospechaba que la propia presidencia estuviera involucrada en una conspiración criminal en curso, que se estuvieran destruyendo pruebas, que se estuviera pagando a testigos por su silencio, que la oficina más poderosa del mundo se hubiera convertido en la sede de una operación de encubrimiento. Pero bajo la superficie de la triunfal reelección de Nixon y la aparente normalidad, la presión había ido creciendo durante años. El asalto al Watergate no fue un incidente aislado ni una operación clandestina. Fue el síntoma visible de algo mucho más profundo, una cultura de paranoia y actividad ilegal que había infectado las más altas esferas del gobierno. Nixon había creado lo que su personal llamaba los fontaneros, una unidad secreta de la Casa Blanca encargada de detener las filtraciones de información y realizar operaciones de inteligencia política contra sus enemigos. La administración mantenía una lista de periodistas, políticos y activistas enemigos que debían ser objeto de acoso mediante auditorías fiscales y otras acciones gubernamentales. Ya habían irrumpido en la oficina del psiquiatra de Daniel Ellsberg en busca de información perjudicial
después de que Ellsberg filtrara los papeles del Pentágono. Habían hablado de lanzar bombas incendiarias contra la institución Brookings. La mentalidad dentro de la Casa Blanca de Nixon era de nosotros contra ellos. Y ellos incluían no solo a los oponentes políticos, sino también a la prensa, la burocracia y a cualquiera que se percibiera como desleal. Las fuerzas que llevaron al Watergate se habían estado acumulando desde la primera campaña presidencial de Nixon. Siempre había sido una figura de profundas inseguridades y resentimientos, convencido de que el establishment estaba en su contra, que la prensa lo odiaba, que sus enemigos lo destruirían si se les daba la oportunidad. Su derrota en 1960 ante Kennedy, que él creía que fue el resultado de un fraude electoral demócrata, intensificó estos sentimientos. Su regreso de la muerte política, después de perder la carrera por la gobernación de California, en 1962, solo reforzó su creencia de que tenía que luchar sucio para sobrevivir. Las protestas de Vietnam, los disturbios en los campus y la agitación social de finales de la década de 1960 convencieron a Nixon y a su círculo íntimo de que la democracia estadounidense estaba bajo asedio y que se justificaban medidas extraordinarias para preservar el orden. En esta mentalidad, las escuchas telefónicas ilegales se convirtieron en medidas de seguridad nacional. El allanamiento de morada se convirtió en recopilación de inteligencia. La obstrucción de la justicia se convirtió en protección de la presidencia. Las señales de advertencia estaban por todas partes para quienes estuvieran dispuestos a verlas. Los arrestos en Watergate deberían haber sido el primer indicio de que algo andaba muy mal. Uno de los ladrones, James McCord, era el coordinador de seguridad del comité de reelección de Nixon. Otro llevaba una libreta de direcciones con la anotación E. Howard Hunt, WH. Hunt era un exoficial de la CIA que trabajaba como consultor de la Casa Blanca. Los ladrones poseían billetes consecutivos de $100 por un total de más de $2,000, equipos electrónicos sofisticados y cámaras para fotografiar documentos. No se trataba de una actividad delictiva común. A los pocos días de los arrestos, los periodistas de investigación Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post comenzaron a conectar a los ladrones con el Comité para la Reelección Presidencial, conocido por el desafortunado acrónimo CREEP. El dinero encontrado en los ladrones se rastreó hasta provenir de fondos de la campaña de Nixon, pero la Casa Blanca descartó todas las conexiones como coincidencias, y la mayoría de los medios de comunicación se centraron en otras historias. El momento en que todo cambió no llegó la noche del robo. Llegó gradualmente, a través de una serie de revelaciones que se acumularon hasta que el peso se volvió insoportable. El punto de inflexión llegó en enero de 1973, cuando los ladrones de Watergate fueron a juicio. El juez John Sirica, un jurista severo y sensato, no creyó la historia de los ladrones de que habían actuado solos sin autorización superior. Dictó sentencias máximas provisionales, dejando claro que las reduciría solo si los acusados cooperaban y decían toda la verdad sobre quién ordenó la operación. La presión funcionó. En marzo de 1973, el ladrón James McCord escribió una carta al juez Sirica declarando que había habido perjurio en el juicio, que se había ejercido presión política sobre los acusados para que guardaran silencio y que no se había identificado a otros involucrados en la operación. El encubrimiento comenzaba a resquebrajarse. Luego vinieron las audiencias del Senado sobre el caso Watergate en mayo de 1973, televisadas a nivel nacional y vistas por millones de estadounidenses. Las audiencias transformaron el escándalo Watergate de Washington en una crisis nacional. Día tras día, los estadounidenses presenciaban cómo miembros de la Casa Blanca testificaban sobre contribuciones ilegales a campañas, operaciones de espionaje político, maniobras sucias contra candidatos demócratas y esfuerzos para obstruir la investigación del FBI. El asesor de Nixon en la Casa Blanca, John Dean,
ofreció un testimonio devastador en junio de 1973. Declaró que Nixon había estado directamente involucrado en el encubrimiento desde el principio, que el presidente había considerado pagar dinero a los ladrones para silenciarlos, que Nixon había aprobado el uso de la CIA para detener la investigación del FBI y que el presidente había coordinado personalmente las mentiras que se le dijeron al Congreso y al pueblo estadounidense. El testimonio de Dean fue detallado, específico y absolutamente condenatorio, pero seguía siendo su palabra contra la del presidente, hasta que un asesor reveló algo inesperado. El 16 de julio de 1973, a un funcionario de nivel medio de la Casa Blanca, llamado Alexander Butterfield, se le preguntó durante un interrogatorio de rutina si había alguna manera de determinar lo que realmente se dijo en las reuniones con el presidente. La respuesta de Butterfield dejó atónitos a los presentes en la sala de audiencias. Sí, dijo, había una manera. Nixon había instalado un sistema secreto de grabación activado por voz en el despacho Oval que grababa automáticamente cada conversación. Todo lo que Nixon había dicho sobre Watergate, cada reunión, cada llamada telefónica, cada discusión con su personal sobre el encubrimiento, todo existía en cinta. Las cintas probarían definitivamente si Dean decía la verdad, si el presidente había cometido delitos, si el hombre más poderoso del mundo se había convertido en un criminal. Inmediatamente, tanto el Comité del Senado como Archibald Cox, el fiscal especial designado para investigar Watergate, solicitaron las cintas. Nixon se negó, alegando privilegio ejecutivo. La batalla por las cintas consumió el resto de 1973 y empujó al país hacia una crisis constitucional. Nixon ofreció proporcionar transcripciones editadas en lugar de las grabaciones originales, alegando preocupaciones de seguridad nacional y privilegio ejecutivo. El fiscal especial de Cox rechazó el acuerdo e insistió en las cintas originales. La confrontación llegó a su punto álgido el 20 de octubre de 1973, en lo que se conoció como la masacre del sábado por la noche. Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson que despidiera a Cox. Richardson se negó y dimitió de inmediato. Nixon entonces ordenó al fiscal general adjunto William Ruckelshaus que despidiera a Cox. Ruckelshaus también se negó y dimitió. Finalmente, el procurador general Robert Bork accedió a cumplir la orden y despidió a Cox. La reacción pública fue explosiva e inmediata. Western Union informó que más de 150,000 telegramas inundaron la Casa Blanca, la respuesta más concentrada a un solo acontecimiento en la historia de la empresa. Las oficinas del Congreso se vieron desbordadas de llamadas exigiendo la dimisión de Nixon. Su índice de aprobación, que rondaba el 30%, cayó al 17% de la noche a la mañana. La masacre del sábado por la noche resultó ser un catastrófico error político. En lugar de poner fin a la investigación, convenció a millones de estadounidenses de que Nixon tenía algo terrible que ocultar. El Congreso, presionado por los electores, procedió con el proceso formal de destitución. Nixon se vio obligado a nombrar a un nuevo fiscal especial, Leon Jaworski, quien demostró ser aún más decidido que Cox a obtener las cintas. La batalla legal continuó en los tribunales, avanzando inexorablemente hacia la Corte Suprema. Mientras tanto, surgieron más revelaciones. Se descubrió que una cinta crucial tenía una interrupción de 18 minutos y medio, que la secretaria de la Casa Blanca, Rosemary Woods, afirmó de forma inverosímil que se debía a un borrado accidental. Expertos técnicos testificaron que la interrupción parecía ser una eliminación deliberada, no accidental. El vicepresidente Spiro Agnew dimitió en octubre de 1973 tras declararse no culpable de los cargos de evasión fiscal, otro escándalo que dañó aún más la credibilidad del gobierno. Para julio de 1974, la Corte Suprema escuchó los argumentos en Estados Unidos contra Nixon, el presidente contra su propio Departamento de Justicia.
Los abogados de Nixon argumentaron que el privilegio ejecutivo le daba al presidente autoridad absoluta para retener información. Jaworski argumentó que nadie, ni siquiera el presidente, estaba por encima de la ley. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad, 8-0, que Nixon debía entregar las cintas. El presidente del Tribunal Supremo, Warren Burger, designado por Nixon, escribió la opinión rechazando firmemente las afirmaciones del presidente de privilegio ejecutivo absoluto. Fue una reprimenda impactante, una declaración definitiva de que el Estado de Derecho se aplicaba incluso al más alto cargo de la nación. Nixon podría haber desafiado el fallo y desencadenado una crisis constitucional en toda regla, pero eligió acatar, quizás reconociendo que el desafío garantizaría un juicio político inmediato y una condena segura en el Senado. Las cintas, cuando finalmente se publicaron, fueron devastadoras, más allá de lo imaginado. Revelaron que Nixon orquestó personalmente el encubrimiento, discutió pagos para silenciar a los ladrones, planeó usar a la CIA para obstruir la investigación del FBI y demostró una inequívoca conciencia de culpa. Una grabación en particular, del 23 de junio de 1972, solo 6 días después del allanamiento, se conoció como la cinta de la pistola humeante. En ella, Nixon ordenó explícitamente a su jefe de gabinete, H.R. Haldeman, que la CIA le ordenara al FBI que dejara de investigar el caso Watergate con argumentos falsos de seguridad nacional. Fue una obstrucción a la justicia, captada en la propia voz del presidente, sin posibilidad de interpretación alternativa. Incluso los defensores más leales de Nixon en el Congreso lo abandonaron tras escuchar la cinta. El senador republicano Barry Goldwater, un icono conservador, les dijo en privado a sus colegas que Nixon le había mentido personalmente y que el impeachment era ahora seguro. A finales de julio de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes había aprobado 3 artículos de juicio político: obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. La Cámara en pleno casi con certeza votaría a favor del juicio político y el Senado casi con toda seguridad lo condenaría. Más de 40 funcionarios del gobierno finalmente serían acusados o encarcelados por delitos relacionados con Watergate, incluidos el fiscal general, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el asesor jurídico de la Casa Blanca y altos funcionarios de la campaña de reelección de Nixon. La administración, que había ganado 49 estados solo 20 meses antes, estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Nixon, cada vez más aislado en la Casa Blanca, bebiendo en exceso, hablando con retratos de expresidentes a altas horas de la noche, comenzó a deteriorarse psicológicamente. Sus discursos se volvieron inconexos y erráticos. Los agentes del servicio secreto comenzaron a preocuparse por su estabilidad mental. El hombre que había alcanzado la cima del poder político estadounidense se estaba desmoronando. El 7 de agosto de 1974, altos líderes republicanos del Congreso visitaron a Nixon en el despacho oval para darle el veredicto final. El senador Barry Goldwater, el líder de la minoría del Senado, Hugh Scott, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Rhodes, le dijeron al presidente sin rodeos que contaba con unos 15 votos en el Senado, muy por debajo de los 34 necesarios para evitar la condena. Dejaron claro que si no renunciaba, la Cámara lo sometería a un juicio político y el Senado lo destituiría, convirtiéndose en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en sufrir esa humillación. Nixon, ante lo inevitable, optó por dimitir. El 8 de agosto de 1974, se dirigió a la nación desde el despacho oval por última vez. «Nunca he sido de los que se rinden», dijo, pero reconoció que ya no contaba con el apoyo político suficiente para continuar. No admitió su culpabilidad, no se disculpó,
Simplemente anunció su renuncia, que se hizo efectiva al mediodía del día siguiente. El 9 de agosto de 1974, Richard Nixon se convirtió en el primer y único presidente en la historia de Estados Unidos en renunciar a su cargo. Cruzó el jardín sur hacia el Marine One, se giró e hizo su característico gesto de victoria con los dos brazos ante las cámaras. Un gesto que parecía extrañamente inapropiado para un hombre que huía en desgracia, pero que era la esencia de Nixon, desafiante incluso en la derrota. El vicepresidente Gerald Ford juró inmediatamente como presidente y dijo a la nación: «Nuestra larga pesadilla nacional ha terminado. Nuestra Constitución funciona. Nuestra gran república es un gobierno de leyes, no de hombres». Un mes después, Ford indultó a Nixon por cualquier delito que pudiera haber cometido durante su mandato, una decisión que siguió siendo profundamente controvertida, pero que Ford consideró necesaria para la sanación nacional. Nixon nunca enfrentaría cargos penales por Watergate, aunque dedicó el resto de su vida a intentar rehabilitar su reputación, sin éxito alguno, marcada para siempre por el escándalo que destruyó su presidencia. El mundo después de Watergate era fundamentalmente diferente al anterior. La presidencia imperial había sido frenada. El poder presidencial, que antes se asumía casi ilimitado en materia de seguridad nacional, ahora estaba sujeto a la supervisión del Congreso y al control judicial. La Ley de Poderes de Guerra limitó la autoridad presidencial para enviar tropas sin la aprobación del Congreso. La Ley de Libertad de Información se fortaleció, aumentando la transparencia del gobierno. Los fiscales especiales y los asesores independientes se convirtieron en herramientas habituales para investigar las irregularidades del poder ejecutivo. La prensa, envalentonada por el éxito investigativo de Woodward y Bernstein, se volvió mucho más agresiva al cuestionar las declaraciones oficiales e indagar en las actividades gubernamentales. La frase «confiar pero verificar» reemplazó la fe ciega en la autoridad presidencial. Cada escándalo político posterior se etiquetaría con el sufijo «Gate». Watergate estableció el principio de que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley, que el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución realmente funciona cuando se pone a prueba, y que una prensa libre e instituciones democráticas funcionales pueden exigir cuentas incluso a los más poderosos. La crisis, que comenzó con un robo fallido a las 2:30 am del 17 de junio de 1972, cambió la democracia estadounidense para siempre, transformando tanto el modo en que opera el gobierno como la forma en que los ciudadanos ven a sus líderes, demostrando que el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier individuo, sin importar cuán poderoso sea.